Desde los inicios del ministerio hemos tenido una gran promesa que nos ha dado guía y dirección. Génesis 12, los versículos 1 y 2 dicen: Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y serás de bendición. Esa palabra ha estado desde los inicios de nuestro ministerio, ayudándonos en el crecimiento y en la predicación del Evangelio. Creemos que esa promesa se ha cumplido aquí y es tiempo de seguir creciendo. El Señor ha puesto en nuestros corazones para este año el proyecto Expansión 2026. Y el texto que Dios nos ha dado es el siguiente: Isaías 54, versículos 2 y 3. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Creemos que este es el tiempo de extendernos, de crecer, de expandir. Creemos que este es el tiempo de ampliar nuestra casa, de extender nuestro territorio. Estamos seguros que Dios quiere extender su reino sobre esta tierra y para el cumplimiento de sus propósitos, hoy hemos dado este gran paso de fe, la adquisición de este terreno. Seamos todos parte y juntos vamos a crecer. Creamos y trabajemos juntos por el proyecto Expansión 2026. Dios les bendiga. Amada Iglesia, buenas noches. Qué gusto una vez más poder tener contacto con ustedes en esta, su casa, una iglesia donde suceden milagros, comunidad de fe, siempre lista para poder dar un mensaje de ánimo, un mensaje que llegue a su corazón. Queremos en esta noche agradecerle por haberse conectado y también pedirle que no solamente usted escuche este mensaje, comparta el link con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que usted siente en su corazón que es tiempo de acercarse a Dios. Queremos darle la bienvenida, queremos decirle muy buenas noches y sobre todo vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar un ratito para que usted prepare su corazón. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo hermoso, Señor, de la palabra donde nos conectamos contigo. No permitas, Señor, que nada nos distraiga. Oramos, Señor, que nuestro corazón se prepara como esa tierra fértil donde la semilla de tu santa palabra va a dar fruto. En el nombre de Jesús. Yo quiero esta noche compartirles en el tiempo de sembrar. Quiero, por favor, que usted vaya a la palabra, al libro de Marcos. Vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 6 al 9. Antes de leerle, yo quiero mencionarle que casi siempre estamos muy acostumbrados a escuchar acerca de la alimentación de los 5,000, pero yo quiero mencionarle que la Biblia habla que Jesús no solo alimentó en alguna ocasión a 5,000 personas, y eso que dice que solo contaban los hombres, sin contar mujeres y niños, así que yo creería que aquella ocasión, y creo que todos, habría por lo menos un hombre con su esposa y con un niño, así que no alimentó a 5,000, sino por lo menos a 15,000 personas. Pero en esta ocasión vamos a leer otro relato de la palabra, en donde nos habla de que Jesús alimentó a 4,000. Y vamos a leer desde el versículo 6. Dice la palabra: entonces mandó Jesús, a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. En el relato de los 5,000, el Señor Jesús hace lo mismo. Lo que Él hace es tomar los panes. En aquella ocasión fueron 5 panes. Aquí dice que lo que hizo el Señor, tomó 7 panes y unos pececillos. Pero el Señor hizo lo mismo que hizo con los 5,000. Bendijo y luego lo repartió. Y cuando repartió, se multiplicó. Quiero animarle a que usted no maldiga, es decir, hable mal de la provisión que tiene en la mano. No diga: ay, este poquito que tengo, uy, mi trabajo no me alcanza. Bendiga esa semilla, mírele como eso.
Hoy no le dije, vamos a tomar diezmos y ofrendas. Hoy le dije, hoy vamos a hablar de nuestras semillas. Lo que usted tiene en su mano son semillas. Y la única manera para que una semilla dé fruto es que caiga a tierra. En el caso de nosotros, traiga sus semillas a la casa del Señor, reparta y va a ocurrir lo siguiente. Cuando usted bendice y reparte, dice, comieron, se saciará y recogerá de los pedazos. Dice aquí, como 7 canastas, significa que le va a sobrar. ¿Y para qué le va a sobrar? ¿Para que usted se lo gaste? No, para que usted siga bendiciendo. Somos bendecidos para bendecir, así que debajo de su pantalla o frente a su pantalla usted va a mirar un número de cuenta donde usted puede colocar su semilla, su diezmo y sus ofrendas para bendecir la casa de Dios, y como resultado de que usted bendiga la casa de Dios, también nosotros somos bendecidos. Llegó el momento de la palabra y del mensaje. Esta noche prepare su corazón, porque vamos a profundizar un poco acerca de algo que de pronto muchas personas lo ven como tradición, pero el mundo lo mirará como una tradición. Para nosotros los cristianos, de lo que les voy a tratar esta noche, no es una tradición, es realmente uno de los fundamentos de nuestra fe. Es lo que nosotros realmente como cristianos vivimos, y yo quiero animarle que prepare una vez más su corazón. Nosotros no podemos simplemente lanzarnos a dar un mensaje sin haberle dicho al Señor, haznos entender. Y la palabra dice en 2 de Timoteo que la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para inspirar, para corregirnos en algunas ocasiones, pero sobre todo para instruirnos, a fin de que nosotros seamos aptos para toda buena obra. Así que es importante prepararse para poder entender. Que el diablo no robe esta semilla. Cierre sus ojos allí donde usted está y vamos una vez más a orar. Amado Dios, haznos entender el mensaje de esta noche, que cale a lo más profundo, no solo de nuestro corazón, sino de nuestro entendimiento. Y que cada cosa que hagamos, Señor, para ti, y que aprendamos, Señor, en tu casa, la pongamos por obra, Señor, para poder vivir un cristianismo de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche, amada iglesia, les quiero hablar acerca de la verdadera Pascua. Hemos pasado la Semana Santa ya, y para muchas personas se ha convertido en, el día domingo, día de resurrección, a la iglesia. Muchos dicen, no, hay que ir desde el anterior domingo, porque es el domingo de Ramos, donde se recuerda cuando Jesús entró a Jerusalén. Y otros, para muchos, se ha convertido en el tiempo de vacaciones y de comer fanesca. Yo quiero animarle, amada iglesia, es mucho más profundo que eso. Y yo quiero mencionarle algo, que en el pueblo de Israel, el pueblo judío, conmemora este mes como una fiesta muy importante. De hecho, está en su calendario. El calendario judío empieza en el mes de Aviv o el mes de Nisan, que viene a ser entre finales de marzo y los primeros días de abril. Para nuestro calendario viene a ser la comparación, que es en este tiempo donde todo el pueblo de Israel festeja, se llama el Pesaj, la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Para los judíos, la Pascua es la conmemoración y recuerda la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Pero todo este evento tiene una historia, así que mi primer punto es la historia. La Pascua no empieza solamente como el sacrificio de los corderos, como más adelante me escucharán leer en la palabra, sino que empieza 500 años antes con una conversación entre el padre de la fe, Abraham, y Dios, donde Dios le revela algo que se lo entiende como la providencia de Dios, y es el futuro. ¿Sabía que Dios lo sabe todo? Pues Dios le revela a Abraham lo que pasaría con su descendencia muchos años después, y eso está en el libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16. La palabra dice así: entonces Jehová dijo a Abraham:
Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después estos saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, ponga mucha atención aquí, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Muy bien. Quiero un poquito irme hacia atrás para que usted entienda qué es lo que Dios le dice y qué es lo que ocurre y lo que va ocurriendo. Yo voy a tratar de resumir lo que ocurre hasta estos 400 años para que usted entienda de dónde viene y por qué se celebra la Pascua. Muy bien, hace algunos meses yo compartí una palabra que se llamaba el Dios que tiene promesas, ¿no? Una promesa. Las promesas cumplidas. Dios es un Dios de promesas y una de las promesas que Dios le cumple a Abraham es un hijo, porque él no podía tenerlo, así que Dios, para él nada es imposible, y Dios le bendice a Abraham con su hijo Isaac. Primera generación. Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 hijos gemelos. El uno se llamó Esaú, que era el primogénito, y el otro Jacob. Pero de Jacob el Señor levanta una descendencia para él y de ahí nacen las famosas 12 tribus de Israel a través de los nombres de sus 12 hijos varones. Pero de aquí no se termina la historia, continúa. Jacob tiene 12 hijos varones y uno de ellos se llamó José. José es aquel hijo, y esta es una historia muy conocida, un hijo que Dios le regaló un don y ese don era interpretar sueños, pero por ese don y por ser imprudente empezó a tener problemas con sus hermanos. Llegó al punto en que sus hermanos toman un día la decisión de matarle, pero no le matan. ¿Y saben qué? Hasta ahí es donde el Señor pone su mano. No le mataron, aunque ese era lo primero que ellos pensaron hacer. ¿Sabe qué ocurrió? Le vendieron como esclavo. Y José fue vendido como esclavo en Egipto. Usted de pronto ya le está sonando, Egipto. Por ahí va la situación, vamos a continuar. Egipto era el lugar donde José fue vendido y quien le compró fue un egipcio llamado Potifar, de quien su esposa intenta seducir a José. José no cede y él es acusado injustamente y va a parar a la cárcel. Pasa allí en la cárcel muchos años. Él entra de 17 y sale de 33 luego de que en el momento oportuno, en el tiempo de Dios, el Señor permite que las personas que estaban con José tengan sueños, y uno era el copero y el panadero del faraón. Él interpreta los sueños y pasa lo que él lo dijo. Y aquí viene el detalle. El faraón de esa época también tiene un sueño y nadie le podía interpretar. El copero le dice, faraón, yo sí sé quién te podría interpretar el sueño. Y llaman a José. José interpreta el sueño y tal cual como él lo dijo, ocurrió. Vino un tiempo de escasez tremendamente luego de un buen tiempo de 7 años de abundancia. Y para este momento José fue nombrado por el faraón el gobernador de Egipto. Es decir, quien estaba sobre él era faraón. Y como hubo escasez no solo en Egipto, después de esa abundancia, venían de los pueblos aledaños y aún de los lejanos a comprar a Egipto grano, porque eran los únicos que tenían provisión. ¿Y saben qué ocurrió? En ese momento llegan los hermanos de José y no le reconocen obviamente porque él estaba como egipcio, pero José sabía quiénes eran sus hermanos. En ese momento pasaron muchos eventos y yo no voy a profundizar en ello porque no es la prédica, no es el mensaje. Solo lo que yo quiero que ustedes entiendan es cómo Egipto y cómo el pueblo de Israel llega a Egipto para ser esclavo. Es porque en esta época, cuando José está allí prácticamente como mano derecha del faraón, él, luego de descubrirse a sus hermanos que es uno de ellos, les dice: traigan a mi padre y vengan con sus familias a morar acá en Egipto, porque en la tierra donde ellos vivían había escasez. Así que llegan a morar a Egipto los israelitas
y allí se multiplican. Muere José, muere el faraón de esa época y se levanta un faraón que no conocía a José y no conocía nada de lo que él había hecho. Así que empieza a mirar a este pueblo extraño que mora entre los egipcios y dice, este pueblo está demasiado, son muchos. ¿Y sabe qué? Decide ponerlos en servidumbre y los hace esclavos. ¿Se acuerdan que yo les leí en el versículo 16 de Génesis 15 que el Señor les dice, y en la cuarta generación volverán acá? Pues vamos a contar. Abraham tiene su primer hijo, su hijo Isaac, primera generación. Luego tiene Isaac su hijo Jacob, segunda generación. Jacob tiene a José, tercera generación. Y todos los que nacieron después de la muerte de José eran su cuarta generación. Aquí empieza la historia. El Señor iba a cumplir su palabra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Sabe cuánto tiempo ocurrió cuando el pueblo ya se multiplicó? 430 años. ¿La liberación fue fácil? No. Faraón de esa época no quería saber nada de liberar al pueblo que le había puesto en esclavitud, pero Dios tenía un plan. Levantó un libertador que se llama Moisés. Y Moisés se acerca a Faraón, mandado por Dios, y a través de 10 plagas donde Dios envió, el pueblo nunca fue tocado, pero sí los egipcios. Y tenemos 10 plagas que ustedes pueden ir a los capítulos de Éxodo, del capítulo 7 al 11, para que usted mire las 10 plagas, ¿no? Una de ellas fue la plaga de la sangre, fue otra de las ranas, de los piojos, de las úlceras. Y saben que todas estas plagas tenían un objetivo. Cada plaga fue un juicio contra Egipto, pero también la demostración del gran poder de Dios ante las deidades de los egipcios. Sabía que uno de los dioses, ellos tenían muchos dioses, uno de ellos era el dios Ra. Y el dios Ra, ¿saben qué era? El dios Sol. ¿Qué hubo? Una de las plagas fue tinieblas. Se desbarató. Los egipcios clamaban al dios Ra y había tinieblas. Otro de ellos tengo anotado aquí, la diosa Heket. Esta diosa tenía cara de rana. Una de las plagas fue la plaga de ranas. Tengo aquí el dios Apis, dios toro, aquel dios que tenía la cara de toro. ¿Sabe que una de las plagas fue? Que hubo un problema con los ganados, empezaron a morir. Entonces se presenta la 10ª plaga y en la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Dios dio instrucciones para salvar a su pueblo, los israelitas, y aquí arranca la Pascua. Mi segundo punto se llama la Pascua. Vamos a Éxodo 12 y la palabra dice instrucciones para celebrar la cena de la Pascua. Versículo 12. Cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo: este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante. Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes, cada familia deben apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos, de tan solo 1 año de edad y sin ningún defecto. Pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña, como para comerse todo el animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Versículo 6. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes, y ese día al atardecer lo matará. Como dice, al atardecer, no dice en la mañana. Esto es muy importante, no lo olvide. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de la sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. En otra versión dice, en los dinteles de la casa. Esa noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Pero no vayan a comerse la carne cruda o hervida. Tienen que asarla al fuego. ¿Sabe por qué el Señor recomendó y dijo como mandamiento,
la tienen que asar, no la tienen que cocinar, es porque el fuego al quemar purifica. Y esto era una señal de purificación. Y comerse la cabeza, las patas y las tripas, es decir, tenían que comerse todo. ¿Por qué todo? Esta era una señal de unidad, todo. Versículo 10. Además, deben comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas y lavar en la mano como si estuvieran apurados para salir. No deben guardar nada para el día siguiente porque es la fiesta de Pascua en mi honor. Lo que les sobre deberán quemarlo. Esa noche, versículo 12, recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia. En otra versión dice, el ángel de la muerte o el heridor matará al primogénito de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Versículo 13, cuando yo la vea, ¿qué veía el Dios o qué veía el heridor? La sangre. Cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. Esta frase, pasaré de largo, es lo que significa Pesaj, pasar de largo. Pesaj es una palabra hebrea y se la usa para este tiempo de fiesta de Pascua, porque se conmemora que con esta última plaga, ¿saben lo que ocurrió? Murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero no los primogénitos de la casa de Israel, porque había sangre. Y la sangre hacía que era, dice la palabra, pues ustedes los israelitas no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal. Esa es la señal. Por eso tenemos que hacer en el cristianismo las cosas con entendimiento. Cuando nosotros hablamos de la sangre, y vamos a hablar más adelante de la sangre del Señor Jesucristo, tenemos que entender qué significa la sangre. Pero voy a avanzar. Desde el versículo 14 al 20, el Señor les da como mandamiento perpetuo. Y dice lo siguiente, de ahora en adelante todos ustedes deberán celebrar esta fiesta en mi honor para recordar el día en que los saqué de Egipto. La fiesta durará 7 días. ¿Sabe cuánto dura la Pascua? 7 días, una semana. Desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21. Y en esa semana celebrarán 2 reuniones especiales, una en el primer día y otra en el 7º. Donde quiera que ustedes vivan durante esos 7 días, comerán pan sin levadura. Usted va a entender por qué el Señor dice todo el tiempo pan sin levadura y qué significa. El que coma pan con levadura durante estos 7 días sea extranjero o israelita, será expulsado de entre ustedes. Además, durante esos 7 días no deberán hacer ningún trabajo. Lo único que podrán hacer es preparar su propia comida. Esta será una ley permanente. Y así lo hicieron. Y el ángel de la muerte pasó de largo. ¿Se acuerdan? Eso significa Pesaj en hebreo. Pasó de largo y al ver la sangre, ningún primogénito de los israelitas murió. Ahora, ¿cómo empezaba la Pascua? El Señor les dio una dirección, que tomen un cordero o un cabrito de no más de 1 año y que lo sacrifiquen. ¿Qué significaba el cordero? Un sacrificio. La sangre colocada de este cabrito o de este cordero en los dinteles de la casa era la señal para que el heridor pase de largo, es decir, no se quede, no toque a ningún primogénito y pase de largo. Es decir, no había muerte en esa casa. Todo israelita que obedeció no vivió la tragedia de ver a su hijo morir. ¿Qué significa las hierbas amargas? En hebreo significa maror. ¿Y sabe qué simbolizaba? La amargura de la esclavitud y de toda la tristeza que ellos habían soportado. El pan sin levadura o matzah en hebreo era la prisa con la que tendrían que salir de Egipto sin tiempo para que el pan fermentara. Ahora, la Pascua para el pueblo judío, yo les dije al inicio,
Es la fiesta que se recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero, ¿qué significa la Pascua para los cristianos? Eso es lo importante. Y aquí va el nombre del mensaje, la verdadera Pascua. Jesús es el Cordero inmolado que murió y derramó hasta la última gota de sangre y nos liberó de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Su sangre sobre nosotros hace que el pecado pase de largo y nosotros estamos cubiertos con esa sangre preciosa. Por eso es lo que les decía, la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario es valiosísima porque nos limpia, nos redime ¿de qué? Del pecado. En el Nuevo Testamento las familias llevaban un cordero al templo donde los sacerdotes sacrificaban en el altar en el tiempo de Pascua. Todo Jerusalén entregaba al sacerdote. Imagínense en la cantidad de gente que iba llevando su cordero. Mencionan, yo estaba leyendo un poco mientras preparaba el tema y decía que un río realmente se manchaba y se veía rojo un buen tiempo. ¿Por qué? Porque era toda la sangre que luego terminaba allí, porque se hacía el altar y luego se lavaba eso y era la sangre de tantos corderos para redimir y sobre todo el pecado del pueblo. Pero había algo importante. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Estaban recordando cómo el Señor les liberaba de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, ¿qué dice el libro de Juan? En el capítulo 1, versículo 29. Está hablando Juan el Bautista y dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita de la gente que le quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes sus pecados. No es una frase, está en la Biblia. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dijo Juan el Bautista, su primo. Ahora, tantas veces hemos escuchado eso, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Jesús? ¿Se imaginan? Jesús vivió desde pequeñito celebrando Pascua tras Pascua. Pero llegó su momento cuando él celebró su última Pascua. ¿Y saben qué? Esa última Pascua es conocida como la última cena. Y aquí viene la gran revelación, amada iglesia. Lucas 22, 19. También tomó pan. ¿Pan qué? Sin levadura. Y le dio gracias a Dios. Él estaba compartiendo la Pascua. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. El tiempo llegó, donde el Cordero de Dios que nació con ese objetivo de ser inmolado, estaba cumpliendo la palabra. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, versículo 20, estamos en el libro de Lucas, ¿no? Capítulo 22. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo, este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. ¡Wow! ¿Y qué tiene que ver la Pascua judía y ahora con la Pascua cristiana? Mientras el pueblo judío sigue recordando la liberación de la esclavitud de Egipto, el pueblo cristiano entiende que el Cordero ya fue inmolado y fue Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra con un propósito de ser ese sacrificio, porque Él dio toda su vida, Él murió. Y el viernes fue su muerte. Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó ahí? Derramó sangre. ¿Qué pasaba en la Pascua judía? Tomaban el cordero, lo mataban. Y aquí lo importante, ¿cuándo muere Jesús? Según todos los estudios, Jesús murió a las 3 de la tarde. De acuerdo al calendario judío, dice entre las 2 tardes tenían que matar al cordero. ¿Saben qué ocurrió allí? Se estaba cumpliendo la palabra.
nada se cambiaba. La diferencia es que ya no era un animal, era Jesús, el Hijo de Dios, quien daba su vida por toda la humanidad. Pero ya no para sacarle de la esclavitud de Egipto, sino para librarnos de la esclavitud del pecado. Jesús, el Cordero sin mancha y sin defecto, muere entre las dos tardes. Primera de Corintios 5:7. Y voy a leerles hasta el 8. Voy a leerles en la traducción en lenguaje actual. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán nuevas personas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nueva vida. Y nuestra vida es como la fiesta de la Pascua, porque nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Ahora entiende por qué era importante el pan sin levadura. La levadura significaba corrupción, algo que se fermenta, algo que realmente daña. Ahora, en 1 de Corintios 11, 23 al 26, la palabra dice la institución de la cena del Señor, donde prácticamente se repite lo que acabé de leer en Lucas 22, 19, donde el Señor Jesús dice, este es mi cuerpo al tomar el pan, y cuando toma el vino dice, esta es mi sangre. Nosotros, como iglesia, cada primer domingo de mes hacemos Pascua, tomamos la Pascua. ¿Qué hacemos? Recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo con reverencia. No debemos tomar la Santa Cena indignamente, dice la palabra. Tenemos que realmente reconocer. Si el sacrificio de Jesús fue para sacarnos de la esclavitud del pecado, necesitamos su sangre para que la esclavitud o ese mal pase de largo y no nos toque. Debemos hacer las cosas con entendimiento, amados hermanos. Hay que morir a esa vieja naturaleza, pues creo y quiero recordarles solamente, Cristo resucitó, Cristo no se quedó muerto, Cristo no se quedó en el sepulcro. Hubo un sábado de silencio, pero hay un domingo de resurrección. Y cuando resucitó Cristo, como cristianos, la Santa Cena siempre será el recordatorio del sacrificio de Jesús por toda la humanidad. Comer su cuerpo y beber de su sangre es colocar en los dinteles de nuestro corazón esa marca donde el heridor va a pasar de largo. Cada vez que tomemos la Santa Cena, amada iglesia, hagámoslo de corazón. Pero sé que de pronto este mensaje va a escuchar a alguien que jamás había escuchado de la Pascua, o tal vez sí lo escuchó, pero de una manera demasiado superficial. Espero de corazón que usted hoy entienda que la Pascua que nosotros celebramos es recordar el sacrificio del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que fue de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, y lo valoremos. Y que no pisoteemos la sangre de nuestro precioso Jesús, pues la única señal por la cual el heridor no tocaba era la sangre. Cuando usted ora, cuando usted proclama la palabra y usted dice, y coloco la sangre del Señor Jesucristo sobre mi vida, sobre mis hijos, imagínese lo tremendo que está diciendo, no van a ser tocados, porque hay planes del enemigo en contra de su iglesia, en contra de cada uno de nosotros, pero hagamos las cosas con entendimiento. No olvidemos que Jesús, al resucitar, venció la muerte para que nosotros vivamos con Él y vivamos para Dios. Amada iglesia, esta noche es una noche de reflexionar acerca de cómo estamos tomando la Santa Cena. ¿Lo estamos haciendo con conocimiento, con entendimiento? ¿O lo vamos a volver una tradición y vamos a hacer de repetición en repetición? No, ese es el tiempo donde debemos recordar que es Jesús mismo. Solo está representado en ese pan. Él dio todo, dio su vida y también dio su sangre al representar el vino. Cuando usted tome la Santa Cena,
Hagámoslos dignamente y digámosle: Señor, perdóname y lávame de toda maldad. Quítame, Señor, esas cadenas y rompe, Señor, esa esclavitud que usted tiene de pronto hacia algún pecado que usted sabe que está mal y que de pronto usted piensa y diga: no, yo no lo puedo dejar. Sí se puede, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que solo nos puede dar la Pascua del Señor. Ya está hecho. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él dijo: consumado es, todo está hecho. Así que allí donde usted está, dígale: Señor, yo no entendía, Señor, exactamente lo que significaba comer el pan y beber el vino. Pensé que era una tradición más, pero hoy estoy entendiendo, Señor, que así como los judíos, Señor, le dan tremenda importancia, nosotros como cristianos debemos hacerlo igual, Señor. Tantas veces tal vez yo dije: no, gracias, porque muchas veces he sentido que no soy digno de tomar de tu sangre y comer tu carne, Señor, a través de la representación. Pero hoy entiendo, Señor, que si yo me arrepiento, que si yo te busco con todo mi corazón, tú cubres mi vida con tu preciosa sangre que fue derramada en la cruz, y el heridor pasa de largo, como lo hizo en Egipto. Pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti mi familia, y con entendimiento cubro con tu sangre preciosa, Jesús, a todos aquellos que te amamos, a todos aquellos que entendemos y te reconocemos como el Hijo de Dios, como ese cordero inmolado que murió entre las dos tardes y que vino a lavarnos y a limpiarnos de todo aquello que el enemigo venía a acusarnos, Señor. Gracias por justificarnos, gracias por salvarnos, gracias por levantar nuestras vidas y hacer que hoy podamos tener una vida diferente y una vida nueva en el nombre de Jesús. Pero sé también que hay personas que están allí por primera vez, tal vez le pasaron este link y le dijeron: conéctate, escucha la palabra. Y usted no tiene el conocimiento y usted dice: interesante esto que acabaron de compartir. Pero yo quiero en esta noche animarle, ¿sabe? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el Hijo de Dios, pero la Biblia dice que para que nosotros podamos alcanzar esa gran bendición de entender que Él es el Hijo de Dios, nosotros tenemos que, con nuestra voluntad, es decir, con nuestra fe, abrirle el corazón y proclamar con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios. Si usted lo cree, si usted sabe y usted dice: sí, yo sé que Jesús vino a esta tierra por mí y por todos aquellos que le vamos a aceptar, abra su corazón esta noche. Nosotros le queremos animar, le queremos simplemente guiar en una pequeña oración, pero usted ponga su fe. Yo le voy a guiar para que usted reciba y no quede como los egipcios. Recuerde de lo que les pasó a los egipcios. Ellos no sabían de que al colocar la sangre, ellos estaban allí de pronto yendo, corriendo, pensando que cerrando sus puertas, yendo a donde sus dioses. ¿Saben qué ocurrió? Hubo muerte en Egipto, llantos y gritos, me imagino, terribles. Esa fue una noche desastrosa para ese pueblo, porque no le conocía. Pero hoy usted en esta noche tiene la oportunidad de conocerle al Señor, de recibirle como su Señor y como su Salvador, y de ser beneficiado y de venir y compartir la Pascua con sus hermanos, porque el momento que usted abra su corazón, usted forma parte de una familia del Señor. Y claro, hay que continuar y que hay que seguir buscándole, pero este es el inicio. Cierre sus ojos allí donde usted está, porque el Señor le está invitando a celebrar la Pascua, pero siendo parte del pueblo. Repita conmigo: amado Dios, en esta noche reconozco que he estado alejado de ti. Reconozco que mi corazón se ha endurecido. Reconozco que mi corazón se ha enfriado. He hecho las cosas a mi manera hasta hoy. Pero siento que es tiempo de volver. Siento que es tiempo
de darme la oportunidad de conocer a ese Dios grande y vivo que sé que existe y que envió a su único Hijo Jesús, y que Él vino para ser ese Cordero que dio su vida, que murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó. Tu sangre me limpie, tu sangre, Señor Jesús, coloca en los dinteles de mi corazón y de mi mente. Y te pido que en esta noche mores en mi corazón. Yo te recibo con mi voluntad, como mi Señor y mi único Salvador. Gracias por permitirme no estar como un extranjero, sino formar parte del pueblo, porque esta noche te recibo y porque esta noche te hago mi Señor. Si usted hizo esta oración, quiero decirle bienvenido a la familia de Dios. Como comunidad de fe, queremos darle la bienvenida a esta casa, a esta familia, y animarle a que venga. Nosotros nos reunimos los domingos aquí en la iglesia con 3 servicios, 7:30, 9:30 y 11:30. Venga no solamente a festejar más Pascuas con su familia espiritual, sino a conocer y a tener una relación profunda. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Qué bendición es reunirnos cada semana como familia de fe. Te invitamos a nuestras reuniones presenciales los domingos, 7:30, 9:30 y 11:30 de la mañana. Trae a tu familia y juntos celebremos lo que Dios está haciendo.